Buenos días, David. Hola, muy buenas. Muy buenas, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. Perfecto, genial. ¿Qué tal? Bien, bueno, les presento a los asistentes, él es David, desde la Fábrica del Tiempo y nos va a dar la siguiente ponencia, ¿vale? Entonces, bueno, voy a dejar que te presentes tú porque yo creo que lo vas a hacer mucho mejor que yo en este caso. Vale, vale, Cuando tú genial. quieras, todo tuyo. Vale, perfecto, perfecto, Samantha. No sé al final la presentación, el formato de presentación que te envíen, si se puede proyectar finalmente. Te habilito para que lo puedas hacer tú mismo. Vale, perfecto. Vale, Lo tienes ya habilitado para que puedas hacerlo tú mismo, ¿vale? vale, pues dame un segundín y así, porque ahí he incluido la presentación también, o sea, la presentación ha incluido también mi presentación de mí mismo, vaya, entonces pues y así vamos haciendo punto por punto. No sé si se ve ya mi pantalla. Sí, estamos viendo tu pantalla, eso es, la presentación ahora mismo. Vale, vale, un segundín. Ahí se está cargando, ¿no? Ahí lo veis bien. Eso es, perfecto, ahora lo Vale. vemos perfectamente. Genial. Bueno, pues nada, lo primero, bueno, presentarme, soy David Olivares, pertenezco al equipo de formación y consultoría de la Fábrica del Tiempo. Y bueno, ha habido un pequeño, ¿no? Por lo visto, un pequeño retraso. Voy a intentar, bueno, explicar todo lo que queríamos decir bueno, Sí, de aportar. todos modos, o sea, tienes como un poquito de tiempo más si Vale, necesitas. por O sea, eso. si podemos abreviar, perfecto, pero si no, no te preocupes porque vamos a respetar los tiempos que os hemos dicho a vosotros. Genial, genial entonces. Bueno, como digo, soy del equipo de formación y consultoría de aquí de la Fábrica del Tiempo y bueno, vamos a intentar en esta presentación, que sobre todo sea muy práctica, hablar de habilidades productivas y bueno, relacionarlo por supuesto sobre todo con lo que es la búsqueda de empleo. ¿Vale? Es decir, al final lo que nos interesa es que de aquí saquemos conclusiones relevantes de cara a vuestro, ya no solamente a la búsqueda de empleo, sino también a todo lo que tiene que ver con el emprendimiento y acoger conceptos principales que para vosotros os aporten una serie de herramientas que permita la empleabilidad y también la viabilidad de proyectos personales, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar, a ver si me deja, sí, vamos a intentar resumir todo en esta presentación. Como digo, pertenezco al equipo de la Fábrica del Tiempo, ahora explicaré más en detenimiento qué es esto de EDTP, ¿de acuerdo? Bueno, yo soy psicólogo, estoy especializado, además de la parte más puramente asistencial y en temas de neuropsicología clínica y psicología del deporte, mi orientación principal dentro de mi carrera profesional es todo lo que tiene que ver con el desarrollo y la gestión de recursos humanos, trabajo y organizaciones, ¿de acuerdo? Es decir, toda la parte tanto de la parte de consultoría y formación como de la parte de recruiting y selección, ¿no? De ahí viene un poco mi perfil y todo lo que yo puedo aportar en cuanto a elementos de competencias para la búsqueda de empleo y de productividad. Aquí tenéis también, os he dejado por aquí, mi dirección de correo electrónico, ¿de acuerdo? david.olivares@lafabricadeltiempo.es, por si alguien la quiere anotar. De todas formas, luego al final de la presentación veréis también nuestra dirección de contacto principal, ¿vale? Para cualquier cuestión que podáis tener. Y aparte, ya os adelanto también, os hago un pequeño spoiler, que bueno, la intención también porque al final esto se queda muy cojo, ¿no? Muy breve, la intención también es que quien quiera más información sobre ya no solamente nuestros servicios, sino alguna técnica relacionada con la productividad y con todo lo que vamos a hablar, nos lo puede solicitar y de hecho lo tenemos ya preparado para enviároslo encantados. Así que, bueno, pues si la queréis ahí anotar, ¿de acuerdo? Muy brevemente, ¿quiénes somos? ¿No? ¿Qué es la Fábrica del Tiempo? Nosotros tenemos una misión principal que hemos resumido en esta especie de mantra, ¿no? Que es que todos nuestros clientes, alumnos o en este caso, ¿no? Asistentes a esta feria de empleo virtual, sepan en todo momento qué tienen que hacer y además tengan todo lo necesario para poder hacerlo. ¿Esto qué significa? Nosotros lo que intentamos implantar en las empresas, en nuestros clientes y en nuestros cursos de formación es una serie de habilidades para afrontar el trabajo de una manera productiva. Y esto implica principalmente, además de que tiene, como vamos a ver, muchas aristas, esto implica principalmente saber comunicar bien, saber gestionar bien los elementos principales del trabajo, como son los gestores de proyectos, los gestores de tareas, el correo electrónico, las comunicaciones, las videollamadas, las interrupciones, la gestión del conocimiento y toda una serie de elementos que tienen que ver con el entorno de trabajo. Lo que nosotros intentamos es que esté todo muy bien establecido para que las cosas queden claras y todo el mundo sepa lo que tiene que hacer. Esta frase, ¿no? Que parece como muy básica, muy principal, como podéis imaginar, pues que contiene un desarrollo, ¿no? Con todas nuestras
nuestros alumnos y empresas, pues muy importante, ¿no? Y de ahí digamos, la misión que nace de la que nace la Fábrica del Tiempo, ¿no? Todo lo que tiene que ver también con la productividad. Por eso ponemos que somos especialistas en el equipo, en la implantación de lo que decía, ¿no? Este EDTP que implica un entorno de trabajo productivo. Es decir, nosotros en nuestro proceso de consultoría y en nuestro trabajo con líderes de empresas de España y también a nivel internacional, lo que intentamos es saber analizar, por un lado, cuáles son los elementos que no están funcionando dentro del entorno de trabajo o están impidiendo que haya una gestión ágil del día a día, y a partir de ahí pues implantar una serie de cambios y observar, por supuesto, la evolución en los mismos, si es positiva y qué está funcionando y qué no, ¿no? Y en todos esos elementos que mencionaba. Eso sería lo que es la implantación de este trabajo productivo en el que nosotros nos basamos en nuestro día a día con los clientes. Y de hecho, de ahí, de este entorno de trabajo productivo, perdón, vamos a extraer qué competencias y qué habilidades se pueden desarrollar en las que debemos formarnos para intentar mejorar nuestra empleabilidad y la viabilidad de los proyectos, ¿de acuerdo? Bueno, no lo he dicho, Samantha, pero bueno, entiendo que después habrá un turno de dudas, pero si en algún momento me quieres cortar o quieres que en algún punto concreto hagamos un poquito más de hincapié, me lo dices sin problema, ¿de acuerdo? Genial, si hay alguna como muy Vale. concreta de algún término, te lo digo, y si no, la reservamos para los últimos 10 minutillos, ¿vale? Perfecto, genial. Introduciendo un poco más y ya por hilarlo con esas competencias que quiero que desarrollemos y de las que debemos hablar un poquito más en profundidad, ¿no? El entorno de trabajo que nosotros nos gusta implementar en nuestros servicios, con nuestros clientes, es como ponemos ahí un entorno de trabajo que sea más productivo y más flexible. Es decir, nosotros, como bien ponemos aquí, nos basamos en estas metodologías de trabajo ágiles para intentar ganar eficacia y eficiencia en el desempeño de nuestras tareas en el día a día, ¿no? Entonces, como bien dice ahí, nuestro principal objetivo es la transformación del modo de organizar el trabajo relacionado con lo que comentaba antes. Y para ello es necesario, como decimos, un cambio de mindset, de la manera de afrontar las tareas, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es necesario, porque nos tenemos que adaptar a un contexto que es volátil y además, todos los que hayáis trabajado ya en algún proyecto, hay siempre esta expectativa de resultados inmediatos, ¿no? Del día a día es muy rápido y hay que saber fluir y hay que saber gestionar todos los aspectos del trabajo de una manera muy rápida, ¿no? Entonces, además con todo este contexto, ¿no?, en el que estamos ahora, con toda la situación de la pandemia, se hace todavía más patente o más necesaria esta necesidad, ¿no? Por tanto, a la hora de implementar un entorno de trabajo productivo, hay que tener en cuenta una serie de habilidades, es decir, aquí es donde entra todo este concepto de competencias y todas las habilidades y soft skills a nivel también interpersonal, pero también una serie de pautas y procedimientos, es decir, que esté bien definido en nuestro trabajo, en nuestro proyecto personal, en nuestra organización a la hora de estudiar, en cualquier aspecto, ¿no?, de la productividad, que esté bien definido el sistema de trabajo que estamos siguiendo, la metodología de trabajo que realmente está guiando nuestro día a día, ¿no? Y por otro lado, tenemos que saber también muy bien seleccionar y desarrollar qué herramientas de trabajo vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Luego daré unas pinceladas básicas, pero bueno, ya os adelanto que desde la perspectiva de trabajo colaborativo, todas las herramientas que aporta el entorno de G Suite, de Google, de Office 365, herramientas como Trello, como DailyJob, pueden aportar esta metodología que se necesita para que estos procedimientos que tenemos que definir para ser productivos vayan por buen camino, ¿no? Entonces, a la hora de implementar este entorno de trabajo productivo, estos serían como los 3 pilares, ¿no?, en los que nos tenemos que centrar. Entrando ya más de lleno y habiendo presentado un poco de manera muy fugaz, de manera rápida, los servicios que hacemos, nuestra forma de trabajar desde la Fábrica del Tiempo, vamos a entrar ya en este apartado en el que vamos a hablar de habilidades concretas para la búsqueda de empleo, ¿de acuerdo? Y por supuesto, lo que sí que me gustaría mucho incidir a nivel de valor diferencial con otras ponencias anteriores que seguro que han sido muy interesantes, es que nosotros vamos a enfocar o lo que intentamos transmitir desde este punto de vista son las habilidades desde la perspectiva de la productividad y desde ese entorno de trabajo productivo, ¿de acuerdo? Entonces, basándonos en estos principios de la Fábrica del Tiempo, ¿qué habilidades desarrollamos nosotros o queremos transmitir nosotros que vemos en los servicios de las empresas que son necesarios? Entonces, he visto que muy brevemente que en la ponencia anterior se ha hablado
por lo visto, ¿no? largo y tendido sobre este tema, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con las soft y hard skills. Entonces tampoco voy a entrar mucho de lleno, simplemente mencionarlo porque de ahí se derivan esas competencias interpersonales que sí que en las que me gustaría pararme un poquito más, ¿no? Entonces, como sabéis, como ya se ha explicado, ¿no? Ese concepto de hard skill, de habilidades duras, ¿de acuerdo? Define a una serie de habilidades, en este caso técnicas, conocimientos técnicos, que pueden, en este caso, poseer los miembros de los equipos de trabajo, pero que además que son necesarias para ejecutar las tareas. El ejemplo claro, ¿no? El manejo de un programa informático o de una determinada maquinaria, ¿no? Pero también se necesita para, digamos, cubrir todo el espectro de la gestión por competencias laborales en el desarrollo de recursos humanos, una serie de soft skills o habilidades de lo que se ha llamado blandas, ¿no? Es un concepto que habría que, digamos, revisar porque no son blandas para nada, sino que son muy importantes, ¿no? Pero bueno, es como se ha traducido del inglés, ¿no? Y se hace referencia precisamente a ese conjunto de habilidades comunicativas, de capacidad de influencia, de habilidades relacionadas con el liderazgo, con la gestión de tareas, que esto va muy, muy en la línea de, como habéis visto, nuestra forma de trabajar, también con nuestra gestión del tiempo e incluso con esas variables que conforman el constructo que se ha definido como inteligencia emocional, ¿no? Entonces, toda esta serie de soft skills, como se puede intuir, pues es muy importante, ¿no? A la hora de mejorar nuestra empleabilidad y de enfrentarnos a un proceso de búsqueda de trabajo, ¿no? O como digo, de desarrollar un proyecto personal o incluso de organización de nuestro estudio. Entonces, de estas soft skills, de estas competencias o habilidades blandas, nosotros en nuestro trabajo con equipos de talento, con equipos de recursos humanos, con equipos de recruiting, que vemos que sobre todo se puntúa o que se evalúa o que es necesario tener un determinado puesto. Pues una serie, aquí hemos definido, creo que son 16 competencias las que hemos puesto, pero serían las prioritarias o las básicas para empezar a ganar puntos en ese esquema, ¿no? De la empleabilidad. Por supuesto, y esto también tengo que dejarlo claro, dependiendo, ¿no? del tipo de trabajo al que vamos a aspirar, será por supuesto necesario un mayor desarrollo o un mayor nivel en unas competencias o en otras, ¿de acuerdo? Pero en general una cierta nivelación intermedia alta de cada una de estas competencias sería lo óptimo para afrontar ese proceso de búsqueda de trabajo, ¿no? Todos aquellos que os hayáis enfrentado a un proceso de selección o a un cuestionario de selección, habréis visto que muchos cuestionarios hacen hincapié en este tipo precisamente de competencias, ¿no? Y de manera muy rápida, para que entendáis cómo funciona, en la mayoría de aplicativos o en la mayoría de formas de evaluar estas competencias, se suele estructurar una serie de niveles, normalmente son 3 o 4, en el que luego se sitúa tras la entrevista y tras ese cuestionario en la que luego se sitúa al candidato, ¿no? Entonces, en general, como digo, no hay ninguna competencia en la que se deba tener un nivel 1, sino que tenemos que estar en un nivel medio alto, ¿no? Pero bueno, pasando a explicar cada una de ellas por separado. Muy importante a nivel interpersonal todo lo que tiene que ver con la iniciativa, es decir, esa capacidad de iniciar una conducta, de tomar las riendas, de aportar ideas, de aportar nuevas visiones, de aportar nuevos procedimientos, como decíamos, ¿no? dentro de ese entorno de trabajo productivo. Una competencia fundamental. Todo lo que tiene que ver con trabajo en equipo. Aquí no me voy a detener mucho porque otro pequeño spoiler, luego os voy a hablar de todo lo que tiene que ver con el trabajo colaborativo y vamos a ver un poco cuál es la diferencia realmente entre este trabajo de manera colaborativa o lo que se ha conocido tradicionalmente como trabajo en equipo. Pero bueno, ya podéis intuir de qué se trata todos, ¿no? En nuestro estudio o en nuestro trabajo hemos trabajado en equipo en algún momento. Entonces, es una competencia que tenemos que saber gestionar y es una competencia fundamental. Relacionado sobre todo con esa inmediatez de la que hablaba en una diapositiva anterior, el trabajo bajo presión, en el contexto actual, como me gusta decir, por desgracia es una competencia muy importante. No tendríamos que tener, obviamente, esa presión a la hora de trabajar si todo el entorno de trabajo está bien organizado, pero por desgracia, como esto no suele ocurrir, pues también tenemos que saber cuando hay presión temporal, cuando hay presión por acabar una tarea, cuando hay presión de un cliente, saber tener esas habilidades, esas competencias de serenarnos, ¿no? Y de seguir un flujo de trabajo, un proceso de trabajo que nos permita afrontar mejor esa presión, ¿no? laboral. Por otro lado, tenemos también aspectos relacionados con la motivación y concretamente una variable muy importante a nivel psicológico y sobre todo a nivel sociolaboral es esa motivación de logro, es decir, tener esas ganas, tener esa
esa visión de realmente lograr una serie de objetivos que nos hemos propuesto y luchar y trabajar para ellos, ¿no? Es una competencia muy importante, ¿no? En contraposición con esa actitud pues, más derrotista o más bueno, dejar pasar las cosas, cumplir mis horas de trabajo y ya está, ¿no? No, sino que realmente cumplir y intentar esforzarnos o dar lo mejor de nosotros para lograr los objetivos. Como podéis intuir, también una variable fundamental, ¿vale? Una competencia fundamental. Todo lo que tiene que ver con la adaptación a los cambios. Una variable que desde marzo, ¿no?, del año pasado creo que todos hemos tenido presente, ¿no?, y con todo lo que ha supuesto, desde la revolución que ha supuesto el trabajo en remoto y todo lo que tiene que ver con la pandemia. Y bueno, al final también es una competencia que muy interrelacionada con otra de la que hablaremos después, que es la flexibilidad, ¿de acuerdo? En este caso, la adaptación a los cambios supone saber modular nuestra conducta y nuestras gestiones y nuestras tareas a los requerimientos externos, ¿no?, que se nos producen y que no habíamos previsto en una primera planificación, ¿no? También relacionada con esa iniciativa hablamos de la proactividad, que tiene que ver más con la energía con la que afrontamos, ¿no?, las determinadas tareas o los determinados proyectos que van relacionados a nuestro puesto de trabajo. Después tenemos también dos competencias que a mí me gusta mucho desarrollar, que son la orientación al cliente y la orientación a resultados. Aquí a veces se genera una serie de dudas cuando trabajamos esto con líderes o con algunos de nuestros clientes, ¿no? Por un lado, la orientación al cliente es una competencia que va bastante ligada sobre todo a perfiles comerciales, ¿no? Es decir, saber cuidar al cliente, comunicarnos con el cliente, escuchar al cliente de una manera profunda y de una manera activa, tener esa empatía, ¿no?, con los requerimientos que nos realizan. Y por otro lado tenemos la orientación a resultados, que sería relacionada con la motivación también precisamente de logro, sería esa competencia de decir, bueno, nosotros tenemos que afrontar determinados procesos con clientes, pero tenemos también que conseguir un resultado, ya sea económico, ya sea de cualquier otro tipo, ¿no? Y enfocar nuestros esfuerzos a ello, a los resultados. Se puede, digamos, establecer esa división, ¿no?, entre estas dos competencias, principalmente. Como decía, las siguientes 8 competencias, a nivel de planificación y organización, como decimos, una competencia fundamental desde nuestro punto de vista, desde la perspectiva que nosotros queremos mostrar de la productividad, ¿de acuerdo? Y bueno, ahí tampoco voy a entrar mucho porque todo lo que vamos a ver relacionado con nuestra metodología, con el método de momentos productivos y con esos 4 momentos que podéis aprender desde esta ponencia a poner en práctica en vuestro día a día, pues vais a ganar ese conocimiento. Pero bueno, la planificación y la organización es una competencia transversal, ¿de acuerdo?, para cualquier tipo de proyecto y para cualquier tipo de puesto de trabajo. En la ponencia anterior no sé si se ha establecido, pero bueno, sabéis que las competencias, si no lo sabéis os lo explicamos nosotros, las competencias se pueden también dividir entre, además de hablar de soft skill y hard skill, que es una manera un poco de dimensionarlas, se pueden también dividir entre genéricas y específicas. Es decir, hay competencias que para cualquier puesto son fundamentales, ¿no? Y la planificación es una de ellas, ¿no? Y luego, por ejemplo, hay algunas específicas, como por ejemplo decíamos, ¿no?, a nivel de labor comercial, pues esa orientación al cliente es fundamental y esa sería una competencia laboral interpersonal específica, para explicarlo un poquito más esquemáticamente, ¿no? La gestión de equipos, bueno, aquí quería comentar que en esta diapositiva hay algunas competencias que van muy orientadas o que es muy importante desarrollar, sobre todo si vamos a liderar un proyecto, es decir, si vamos a ser team leaders o vamos a ser, ¿no?, los managers de un determinado proyecto o servicio. Tanto la gestión de equipos como la toma de decisiones, como esa capacidad de resolución de problemas son fundamentales si queremos aplicar una visión de liderazgo transformacional o separar, ¿no?, hacer esa distinción muy típica que se hace en el mundo de los recursos humanos entre el líder, ¿no?, y el jefe. Pues obviamente estas 3 competencias son fundamentales y si nosotros, por ejemplo, os lanzo esta idea, ¿no? Si nosotros queremos, por ejemplo, montar un determinado negocio, un determinado servicio, tenemos un proyecto que queremos desarrollar con el tiempo a medio y largo plazo, estas 3 competencias son fundamentales. Saber gestionar nuestros equipos y reducir los conflictos, tanto reducir los conflictos como mejorar el clima laboral, saber en cada momento la decisión que tenemos que tomar o por lo menos seguir una serie de pasos para ello, ¿de acuerdo? Y la resolución de problemas. Si lideramos un proyecto o servicio, se nos van a generar tarde o temprano una serie de problemas que tenemos que tener algunas habilidades, tenemos que empoderarnos en una serie de habilidades para resolverlos, ¿no? Entonces, como digo, estas tres competencias son fundamentales para puestos de dirección.
Nosotros en nuestro trabajo con líderes desde la fábrica del tiempo, aparte por supuesto de todos estos aspectos que tienen que ver con la productividad y el entorno de trabajo productivo, trabajamos también en aspectos de mentoring, el liderazgo productivo, ¿no? Y nos gusta siempre, otro de nuestros mantras que también ponemos y que también decimos siempre ahí, es que una de las tareas principales y a la vez más difícil de un líder es precisamente tomar decisiones, ¿no? Es una de las tareas principales que una persona que lidera tiene que afrontar. Por tanto, bueno, simplemente ponerlo ahí, que sepáis que son muy relevantes. Las habilidades sociales, lo mismo, a no ser que nosotros estemos trabajando en una caja, ¿no?, de metal en la que no veamos ni oigamos a nadie, también es una competencia transversal, al igual que hablábamos de la planificación y la organización, ¿de acuerdo? El pensamiento analítico es también una variable que se entrena mucho y que, por ejemplo, se evalúa también en esos test psicotécnicos que se realizan en muchas oposiciones o en muchos procesos de selección, y es esa capacidad para extraer de una determinada información o de un determinado problema, ¿no?, las conclusiones y las decisiones más relevantes, ¿no? Como decía, la flexibilidad muy relacionada con esta adaptación a los cambios. En este caso, la flexibilidad va más orientada, más que a modular nuestra conducta, sino a modular también nuestras cogniciones. Es decir, nosotros planificamos, ¿no?, y tenemos una serie de ideas de cómo va a ser la semana, y a veces, cuando surge un determinado imprevisto, ¿no?, cuesta afrontarlo con una determinada actitud positiva, ¿no? Esa flexibilidad o esa flexibilidad cognitiva que haría referencia a eso, a decir, bueno, no pasa nada si tenemos que reestructurar, tenemos que replanificar, no hay ningún problema, ¿no? Podemos ser flexibles, ¿no? Y otra de las competencias que yo también incluiría personalmente como competencia, por supuesto, transversales, es el afrontamiento del estrés. Por muy bien gestionado que tengamos incluso este entorno de trabajo productivo, por las características y la definición del trabajo en sí, el estrés, ya sea el estrés, ese eustrés o distrés, es decir, el estrés bueno o que nos activa como el estrés malo, el estrés va a aparecer, ¿no?, tarde o temprano. Entonces, al final, al igual que ese proceso de toma de decisiones o ese proceso de resolución de problemas, el afrontamiento del estrés también es una habilidad de afrontamiento, es decir, de empowerment. Tenemos que saber el estrés, cómo se genera, de dónde viene, y conocer alguna herramienta muy básica, ya sea de relajación, de respiración o simplemente de seguir unas determinadas pautas de cómo afrontarlo, ¿no? Y bueno, esto sería, digo, las principales competencias laborales interpersonales que extraemos de esas soft skills que hablábamos antes, ¿no? No obstante, y por ir siguiendo precisamente un hilo conductor con todo lo que tiene que ver con la productividad. Desde el punto de vista, y una vez conociendo estas competencias que son principales, desde el punto de vista de la fábrica del tiempo y del entorno de trabajo productivo, ¿dónde entonces deberíamos poner el foco, para aumentar nuestras posibilidades de afrontar un proyecto con éxito? Pues desde nuestro punto de vista, obviamente, dos puntos principales. Uno sería todo lo que tiene que ver con la productividad personal y, por otro lado, todo lo que tiene que ver con el trabajo, en este caso, colaborativo, que es, como decía, es lo que vamos a un poco a afrontar en la última parte, la penúltima parte, perdón, de esta presentación, de esta ponencia, ¿de acuerdo? Vamos a empezar entonces hablando, si no hay ninguna duda urgente, de todo lo que tiene que ver con la productividad personal, ¿no? Por ahora no, yo creo que por ahora puedes continuar. Vale, vale, perfecto, Samantha, gracias, muchas gracias. Se habla mucho de productividad, ¿no? Y todos en general tenemos en la mente el concepto de lo que realmente es la productividad, pero cuesta mucho hacer una definición operativa, ¿no? Por así decirlo, científica de la productividad. Entonces es algo que con todos nuestros alumnos y clientes nos gusta trabajar, y quería hacerlo también con todos vosotros, ¿de acuerdo? La productividad personal, precisamente, y al hilo de todo lo que ya hemos comentado, es una de esas habilidades blandas, es una de esas soft skills que, además de todas estas que hemos puesto, son de las más demandadas en los procesos de selección de cualquier equipo, de cualquier tipo, ¿de acuerdo? Al final, nosotros estamos en la parte de recursos humanos y lo que estamos buscando es gente que nos funcione y que sea productiva, ¿no? Entonces, por supuesto que tenemos previamente a afrontar un proceso de selección que trabajar en todo lo que tiene que ver con la productividad, ¿no? Sí, ahí está. Cuando hablamos de productividad personal, en general, y por lo dicho, por operativizar, haríamos referencia a esta capacidad que tenemos para conseguir resultados. Y además, desde nuestro punto de vista, mediante una buena organización y mediante una buena gestión de toda nuestra actividad y de todo lo que tiene que ver con el entorno de trabajo. La productividad personal es un medio que nos permite alcanzar objetivos.
Y además va muy relacionada, como hemos puesto aquí, alimenta, ¿no? Va relacionada con la motivación, con esa motivación de logro de la que yo os hablaba cuando veíamos esas competencias, ¿no? Es decir, productividad y motivación van unidas, sin una no hay la otra, ¿no? Entonces, es importante trabajar también todo lo que tiene que ver con esa competencia, con ambas competencias, en verdad, tanto lo que tiene que ver con productividad como con motivación laboral. Aquí sí que quiero hacer hincapié porque creo que es algo que es especialmente interesante, ¿no? Dice, en muchas ocasiones se trata de una sensación que tenemos tras finalizar la actividad o el día de trabajo. Creo que no descubro nada, no descubrimos nada, ¿no? Bueno, sabéis que un día productivo al final lo podemos resumir en una sensación subjetiva. Es decir, nosotros nos pasamos, ya sea teletrabajando en la oficina, 8 horas todos los días, ¿no? O estudiando, y sabemos identificar cuando cerramos el ordenador de una manera muy rápida si ha sido un día productivo o no, ¿no? Tenemos esa percepción subjetiva, esa sensación, como ponemos ahí. Entonces, ¿de qué se deriva esto? ¿Qué conclusión, si es algo subjetivo, si es una sensación que podemos extraer, de qué se deriva esto? Pues de que tener un rendimiento productivo no está relacionado directamente con el número o porcentaje de tareas completadas. Es decir, no se trata de ser más o menos productivo, el hacer más o menos cosas, sino precisamente, muy importante, sino con la calidad de las mismas. Entendiendo, por supuesto, entendiendo calidad como esa relación con los objetivos de logro que nos hemos marcado. ¿De acuerdo? Eso es muy importante y esto es una premisa también básica de la fábrica del tiempo en relación a la productividad. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, para contar con tareas de calidad, es decir, para realmente trabajar y tener todo organizado de manera que nuestras tareas y nuestro esfuerzo vaya orientado con esos objetivos, necesitamos dedicar un tiempo que sea necesario y suficiente para definir lo que tenemos que hacer y que esto nos acerque a lo que queremos conseguir, ¿de acuerdo? Y esto, ya os adelanto que aquí es nuestro nicho de negocios, lo que no se hace, ¿no? No se tiene definido realmente esos procedimientos de los que hablábamos, esas pautas a la hora de diseñar un entorno de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, estos serían los puntos principales relacionados con ese aspecto primordial que hablábamos, o uno de los aspectos primordiales que decíamos que eran relevantes, que era la productividad personal, ¿de acuerdo? Y por otro lado tenemos todo lo que tenía que ver con el trabajo colaborativo. Aquí siempre nos gusta explicar a todos los clientes y a vosotros cuál es un poco la evolución, ¿no? Y pasa exactamente igual que con el tema de la productividad. Muchas veces se habla de trabajo colaborativo y en las empresas tenemos, ¿no?, el concepto trabajo colaborativo, pero realmente no se define o no se diferencia muy bien esa actitud, esa forma de organizar el trabajo a lo que viene siendo un trabajo, digamos, en equipo. Y es lo que voy a intentar en este caso explicaros, ¿no? Aquí en esta diapositiva os muestro un poco cuál ha sido la evolución en sí del concepto de trabajo y también del concepto de trabajo en equipo y colaborativo. Venimos de una serie de décadas y una historia, ¿no?, cultural a nivel organizacional de estructuras muy verticales, ¿de acuerdo? Cuando hablo de estructuras, imaginad, estoy hablando de los organigramas de la empresa y cómo se han organizado tradicionalmente, cómo ha sido la organización tradicional del trabajo, ¿no? Tenemos por un lado, venimos pues eso, de estructuras muy verticales, es decir, en la que hay mucha distinción entre los puestos directivos y los puestos, digamos, operativos, ¿no?, o que están en el barro, como se suele decir, ¿no? Además ya os decimos, hace unas décadas, lo que se llama mucha especialización, es decir, yo estoy haciendo esto y no hago otra cosa en mi trabajo, soy especialista solamente en un número muy limitado de tareas, ¿de acuerdo? Desde esta visión de jefe tradicional había una visión más de control férreo en lugar de una visión de supervisión y además de otros muchos elementos, por eso aquí he puesto etcétera, pero para no ahondar demasiado, también sabéis que en las factorías, en las fábricas se tendía mucho al trabajo en cadena, ¿no? Es decir, trabajo muy especializado, yo hago una parte, tú la siguiente, tú la siguiente, tú la siguiente, ¿no? Entonces venimos de esa parte y en las últimas décadas se está viendo, como hemos puesto aquí, por suerte, una progresiva horizontalidad en los equipos de trabajo y departamentos. Es decir, ya no hay estas estructuras tan verticales y tan diferenciadas, sino que se trabaja más en equipo. Es decir, hay más, cuando hablamos de horizontalidad es que estamos más en los mismos niveles dentro de lo que sería la jerarquía de una organización, la jerarquía de una empresa.
Y el siguiente paso, sobre todo para principalmente adaptarnos a el mundo laboral actual, sería dar ese salto al trabajo colaborativo, ¿de acuerdo? Que ahora paso a explicar. Dos matices muy importantes acerca del trabajo colaborativo, ¿de acuerdo? Que son la descentralización y la sostenibilidad. Cuando hablamos de descentralización, lo ponemos antes de explicar un poco realmente esa distinción para que sepáis que desde la perspectiva del trabajo colaborativo se puede implementar de una manera perfecta el trabajo en remoto, el teletrabajo, ¿de acuerdo? Es una perspectiva que nos permite ejecutar proyectos, como hemos puesto ahí, de manera deslocalizada, ¿de acuerdo? Sobre todo apoyándose en una metodología y una serie de herramientas, ¿de acuerdo? Y por otro lado, que también al final, con esta descentralización y con las herramientas de trabajo que se busca implementar, buscamos también esa sostenibilidad. Es decir, en esta era digital, trabajar desde la óptica de la sostenibilidad pues es fundamental para asegurar la supervivencia de cualquier proyecto, incluso de nuestra propia búsqueda de trabajo, ¿no? O sea, esto es fundamental. Vamos a ver las características principales del trabajo colaborativo, y aquí sí que me voy a detener un poco más. ¿En qué se diferencia? Y os lanzo también un poco a los que estáis escuchando por si alguien quiere preguntar alguna duda. ¿Alguien sabe en qué se diferencia el trabajo en equipo de lo que es el trabajo colaborativo? No sé si, Samantha, si hay alguna especie de forma de interactuar con... Sí, perdona, que no sabía que tenía el micro silenciado, Ah, disculpa. vale, Les decía que tranquilo. podían ponerlo en el chat y yo lo voy leyendo. Hay una Vale, persona con la mano levantada, pero en este caso no vamos a activar los micrófonos, sino que si lo escribís en el chat lo vale. vamos leyendo, ¿vale? También un poco por no vomitaros yo, entre comillas, toda la información y también un poco introducir un pequeño debate, ¿no? Y por si alguien también ha empezado a trabajar de esta perspectiva, ¿no? Al final lo que buscamos, lo que yo busco es mostraros que hay que aprender todos estos aspectos para afrontar mejor el proceso de búsqueda de trabajo, ¿no? Claro. No sé si hay alguien que quiera aportar algo en este punto. Había por ahí una mano levantada de Raquel, si lo puede escribir en el chat cuando quiera ya lo leemos. Puedes ir continuando si Vale. quieres y ahora te digo. Vale, genial, sin problema. Bueno, Pues al final mira, justo, si es un trabajo en la economía colaborativa, te pregunta Amalia. puede serlo, pero no nos referimos a ese concepto como tal, ¿no? De cooperativas y este tipo de cosas que ojo, está muy relacionado, ¿eh? Es decir, al final en este tipo de trabajos o en la economía cooperativa se trabaja de manera colaborativa, ¿no? Pero lo que nosotros, la distinción principal del trabajo en equipo versus trabajo colaborativo es que, bueno, cuando estamos trabajando en equipo hacemos referencia a que, bueno, en un espacio de trabajo, y bueno, ahora en remoto por el tema COVID, ya sea en cada uno en casa o en espacios de coworking o donde sea, ¿no? Estamos trabajando unos al lado de otros, pero cada uno con sus funciones, con sus tareas, con sus responsabilidades y con sus cuestiones, ¿no? Desde la perspectiva del trabajo colaborativo, las tareas o los proyectos o los documentos que yo estoy editando, que yo estoy realizando, que yo estoy intentando desarrollar, son los mismos que los tuyos. Y tú tienes acceso a mis tareas, tienes acceso a llevarme un seguimiento, tienes acceso a mis documentos y al final se trata de remar en la misma dirección y por eso hablamos de colaboración en lugar de en equipo, sino por el hecho de que precisamente estamos colaborando en una misma responsabilidad, en una misma tarea o en una misma función de dos puestos de trabajo distintos. ¿De acuerdo? Entonces, la perspectiva de trabajo colaborativo entiendo que puede verse un poco, o que puede ser complejo de comprender en el fondo hasta que no se ha vivido, ¿no? Pero supone implementar, por un lado, como digo, herramientas y por otro lado, metodología que nos permita llevar este sistema de trabajo en el que todo está compartido. ¿De acuerdo? Relacionado con esta característica principal, hemos puesto aquí, optimiza el trabajo en remoto. Si utilizamos no solamente una serie de herramientas, sino, como digo, y esto es una de las ideas principales que quiero que se queden, ¿no? Tras esta ponencia. Si utilizamos una serie de herramientas y las acompañamos con una forma de trabajo adecuada, ¿de acuerdo? Podemos trabajar en remoto sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Entonces, esta perspectiva de trabajo colaborativo y la perspectiva del trabajo en remoto van muy ligadas, ¿de acuerdo? Simplemente por las propias características de las herramientas que se suelen utilizar, ¿de acuerdo? Relacionado con esto último, precisamente, es importante saber qué herramientas vamos a utilizar. Aquí, por ejemplo, nosotros nos encontramos
Y bueno, si alguien viene de la parte de recursos humanos o de equipos de talento coincidirá conmigo, estoy seguro, nos encontramos con empresas que están pagando, ¿no?, mensualmente un paquete Office en una de sus licencias más avanzadas o un montón de herramientas que no se están sabiendo gestionar o que las tenemos ahí, no se utilizan porque no tenemos una metodología, un sistema para hacerlo, ¿no? Entonces, nosotros también lo que buscamos con estos equipos de recursos humanos y de talento y sobre todo también con líderes de empresas es que se definan muy bien cuáles son las herramientas que están más adaptadas a la forma y a los tipos de proyectos de cada una de las empresas y a partir de ahí implantar una metodología concreta. ¿De acuerdo? Entonces, en la suma de ambas partes llega a este punto de optimización del trabajo en remoto y al trabajo en sí colaborativo. Y como digo, estos 4 elementos van muy, muy ligados porque finalmente si nosotros organizamos todo ese entorno de una manera correcta, va a aumentar la productividad, ¿de acuerdo? ¿Cómo se aumenta la productividad en el trabajo colaborativo en remoto? Se reducen las interrupciones. Si yo en lugar de tener que mandar 20 mails para acabar haciendo un documento, lo estoy editando al mismo tiempo que mi otro compañero que está en otra localidad, no tengo que estar en todo momento ¿no?, interrumpiendo mi trabajo o llamando por teléfono, ¿no? Y es una de las maneras en las que se aumenta la productividad, pero también en la agilidad, es decir, al final un proyecto, si es compartido, se va a ejecutar de manera más rápida que si tenemos que estar por separado redactando un documento y luego esperando con nuestro supervisor la validación del mismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si organizamos ambos aspectos, la productividad va a aumentar. Y además, luego se trata también de que precisamente a raíz de esas herramientas digitales se pueda evaluar y se pueda realmente llevar un seguimiento de la productividad y del desempeño, que también, es decir, no solamente hablamos de todo lo que tiene que ver con gestión de proyectos, tareas, comunicación, etcétera, sino también que precisamente mediante esas herramientas se favorece esa supervisión de cada uno de los proyectos. Por tanto, si se puede hacer en remoto, pues se hace en remoto, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, el trabajo colaborativo tiene estos 4 elementos que son fundamentales y que tenemos que conocer muy bien, precisamente para empoderarnos, para aprender, para ir formándonos en todo ello, ¿de acuerdo? Ese sería un poco el concepto en sí de trabajo colaborativo. Entiendo que os digo, es complejo y luego cualquier pregunta que me queráis lanzar, encantado de responderla, ¿no? Pero bueno, este sería el concepto principal de trabajo colaborativo. Y a nivel de ventajas, se favorece obviamente una mayor autonomía, es decir, cada uno de los puestos, las personas se van gestionando su día a día de la manera más autónoma posible, ¿de acuerdo? Hay una confianza por parte de los gestores o de los líderes de cada uno de los proyectos en el desempeño efectivo de tareas, porque como os digo, se puede llevar esa supervisión y a la vez hay una mayor fluidez de esos procesos de trabajo, de edición de documentos, de revisión, etcétera, porque no tenemos que estar esperando constantemente a la validación de los proyectos y de las tareas, sino que se realiza de manera progresiva, ¿vale? Entonces, esto es las ventajas principales serían del trabajo colaborativo, ¿de acuerdo? Muy rápidamente, y como os digo, luego al final volveré a salir nuestra dirección de contacto y volveré a poner también, si no, la mía, ¿vale? Para que aquel que quiera más información, no solamente sobre el método de momentos productivos, sino en general sobre alguna técnica, algún consejo para afrontar mejor la gestión de proyectos, tareas y archivos, tenemos el dossier preparado para enviarlo, ¿de acuerdo? Pero Genial, claro, nos preguntan también dónde estáis ubicados físicamente y ya al final de la charla lo dices si quieres. perfecto, vale, genial, fenomenal. Como digo, sí que queríamos dar unas pinceladas porque, claro, estamos hablando, ¿no?, del entorno de trabajo y de nuestra forma de trabajo, ¿de acuerdo? Para que aprendáis puntos clave para mejorar la empleabilidad, pero mencionamos y se queda en el tintero, ¿no? Entonces sí que queríamos mostrar muy brevemente cuál es la metodología, ¿no? No sé si alguno de los asistentes estará familiarizado con metodologías ágiles, como por ejemplo el GTD, Getting Things Done, de David Allen. Pues nuestra metodología, el método de momentos productivos, va en esa misma línea. Es decir, nosotros lo que buscamos es ofrecer, como ponemos ahí, un marco de organización de la actividad que gestionamos en el día a día, tanto a nivel individual como a nivel de equipo, ¿de acuerdo? Facilitando ese diseño e implantación del entorno de trabajo. Esos 3 pilares, lo que ya hemos visto. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde está lo que necesitamos para hacerlo? ¿Y qué herramientas usamos para hacerlo? ¿De acuerdo? Y el método de momentos productivos, a nivel, como digo, de diseño y configuración inicial y, sobre todo, para que tengáis claro en qué se basa en 4 momentos, que son los momentos, valga la redundancia, productivos.
El momento anotar, el momento planear, el momento producir y el momento analizar, ¿de acuerdo? Ya os digo, si alguien está familiarizado con GTD, se verá reflejado en, ¿no?, en esos elementos de captura y otra serie de elementos de esta otra metodología, pero bueno, esta es la que nosotros hemos validado y patentado, vaya, y con la que trabajamos con nuestros alumnos y clientes, ¿de acuerdo? ¿De qué se trata el momento, muy rápidamente, de qué se trata el momento anotar? Podemos anotar en nuestro trabajo una serie de tareas, una serie de proyectos, pero también información de referencia, es decir, información que nos va a ser útil para nuestro día a día y para ejecutar las tareas, o ideas que tengamos, ¿no?, y que nos vengan a la cabeza y queramos capturar y no queramos perder. Pero luego, cuando afrontamos una semana de trabajo, es muy importante ese momento planear, es decir, organizar realmente cada día cuál va a ser las tareas que voy a realizar y el desarrollo de mis distintos roles dentro de la compañía y del equipo, ¿no? Después, una vez que ya tenemos la semana planeada, pasaríamos a ese momento producir. Es decir, durante toda la semana tenemos que trabajar en esas tareas que hemos planeado. Pero concluiríamos este ciclo a nivel semanal o mensual analizando, viendo qué ha sido efectivo, qué no ha sido efectivo, ¿no? Y tomando una serie de decisiones en base a toda esa organización. Es decir, y en modo resumen, el método de momentos productivos se basa en dividir nuestro tiempo de trabajo en estos 4 momentos. Hay momentos en los que nos vamos a dedicar a anotar, hay momentos, sobre todo a principios de semana, en los que nos vamos a dedicar a planear la semana y a planear nuestros proyectos. Durante toda la semana lo que más tiempo vamos a dedicar precisamente es a producir, es decir, ejecutar esas tareas que hemos planeado. Y cuando ya hemos, sobre todo, pues como digo, a final de semana o a final de mes, tenemos que ejecutar este momento a analizar, ¿vale? Es decir, el momento en el que tomar decisiones. Estos 4 momentos productivos, como vengo diciendo durante toda la ponencia, se pueden implementar tanto en la búsqueda de trabajo como en el desarrollo de proyectos de emprendimiento, como en el estudio. Es decir, se puede implementar en cualquier tipo de proyecto personal que nosotros tengamos, ¿no? Y aporta sobre todo mucha agilidad y sobre todo esa herramienta, esa competencia principal de productividad y de organización de trabajo, esas competencias transversales que hablábamos al principio, ¿no? Nada, y acabo con esta parte de métodos productivos porque quiero dar unos pequeños tips desde la parte de recruiting, que creo que son importantes, pero bueno, una vez para llegar a este momento anotar tenemos que saber cuáles son los roles en nuestro proyecto, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos pendiente por hacer? Y, como digo, esas herramientas. Estamos continuamente anotando, ¿de acuerdo? Tareas o proyectos y también ideas, ¿no? Muy importante y esto ya os digo, si queréis más información luego os las pasaré, ¿de acuerdo? Para aquellos que me enviéis el correo electrónico. Pero a la hora de producir no se trata solamente, cuando hablamos desde la fábrica del tiempo, del momento producir, no hablamos solamente de estar ejecutando tareas, sino que se habla de ejecutar esa serie de acciones que hemos planeado, pero también de tareas que tienen que ver con la comunicación, las videollamadas, etcétera, y la formación, el tiempo que dedicamos también a formarnos y a incrementar nuestras competencias, ¿de acuerdo? Ya sean hard o soft skill, ¿de acuerdo? Muy importante también, y esto relacionado con la metodología de métodos productivos y con esa flexibilidad cognitiva de la que hablaba antes, esa capacidad o ese elemento que hemos introducido en el método, que es el replanear, el reconfigurar. Es decir, nosotros planeamos una serie de proyectos y una estructura de la semana, pero los imprevistos están ahí y también hay que guardar tiempo para los mismos, ¿no? Entonces se puede recalcular rutas, se puede renegociar, ¿vale? Que es el concepto que nosotros implementamos y no pasa nada, ¿no? Y bueno, a la hora de analizar se pueden retomar o rechazar esas ideas que estamos anotando, ¿de acuerdo? Reconducir la actividad en caso de que se llegue a detectar mejoras en la forma de trabajar. Y también, siguiendo con esas metodologías ágiles y con lo que nosotros implementamos como reunión de retrospectiva, de celebrar los éxitos y aprender de los errores, ¿no? También se debe en ese momento analizar, reconocer y recompensar lo que se ha hecho bien, ¿de acuerdo? No solamente reconducir y replanear, sino también dejar explícito, y esto es algo que también aumenta esa motivación, cuáles han sido las cosas que se han implementado correctamente, ¿de acuerdo? Como digo, estos son las pinceladas básicas, los elementos principales de esta metodología, pero que sepáis eso, como conclusión principal del método de momentos productivos, que nuestra actividad se puede dividir en esos 4 momentos. Y si lo hacemos, vamos a ganar en motivación, en productividad, ¿de acuerdo? Y vamos a plantear el trabajo de una manera más ágil y más organizada, ¿de acuerdo?
Y nada, voy a acabar porque bueno, al final nos interesaba mucho, ¿no? Y desarrollando mano a mano con los responsables de ATPerson todo lo que tiene que ver con la feria de empleo de hoy. Sí que queríamos hablar un poquito, meter un par de slides sobre tips, ¿de acuerdo? Para daros, para afrontar una entrevista de trabajo, ¿de acuerdo? También desde nuestra perspectiva, igual que hablamos desde las habilidades, desde la perspectiva de la productividad, también de lo que nosotros detectamos en equipos y en personas que afrontan una serie de proyectos, detectamos que falta, ¿no? Entonces, bueno, simplemente os he puesto aquí un par de diapositivas que voy a comentar muy rápidamente, con todo lo que tiene que ver con la comunicación no verbal. Es decir, ya hemos visto con estas habilidades una serie de formaciones, una serie de habilidades en las que tenemos que potenciar nuestro empowerment personal, pero también hay que saber a la hora de comunicarnos realmente cómo actuar, ¿no? Lo hemos llamado aquí comunicación no verbal productiva porque lo es. Al final, si fallan este tipo de aspectos, no vamos a ser productivos tampoco en ese proceso de búsqueda de empleo, ¿no? Sobre todo la postura corporal, es decir, lo que tenemos que intentar siempre, adaptar la postura al contexto. Esto es muy difícil ahora con el tema de la vida en remoto, ¿no? Pero también es importante hacerla natural y sobre todo no situarse en esos dos polos de agresividad y pasividad, demostrar agresividad con nuestra postura corporal y tampoco pasividad, no quedarnos quietos y digamos, ser un ente que solamente nos den información y no responder, ¿no? Esto va al final muy orientado también con esas comunicaciones verbales, ¿no? y las habilidades de asertividad. Pues la postura corporal también tiene que incluir, tiene que mostrarlo. Por otro lado, importante que el tono de voz vaya siempre acorde al mensaje, a la situación, y sobre todo los gestos de las manos, ¿de acuerdo? El acompañar nuestro mensaje de gestos de brazos y manos, pues para facilitar la comprensión y la transmisión del mismo, ¿de acuerdo? Y esta es la última diapositiva que al final he dicho que no quería enrollarme y os he contado un montón de cosas, pero bueno, otros aspectos que creo que son interesantes, sobre todo para esta parte de los asistentes que estén en búsqueda activa de empleo, para mejorar nuestra comunicación no verbal. El tema de la mirada, ¿de acuerdo? Esto es sobre todo más aplicable a entrevistas de trabajo presencial, pero también se puede tener en cuenta en entrevistas de trabajo online, en remoto, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado dónde las situamos, porque a veces la propia ansiedad, los propios nervios, la incomodidad de estar en una situación de entrevista hace que tengamos la mirada un poco perdida, ¿no? Ahora es más fácil, como digo, tener esta técnica del punto fijo o de saber identificar determinados puntos en la sala donde tenemos que mirar, porque ahora tenemos en todos los ordenadores un punto de videollamada que es fantástico y podemos centrarnos en mirar ahí y evitar tener nuestra mirada, ¿no? en otros sitios. Pero bueno, esto es importante sobre todo tanto en entrevistas de trabajo presenciales como cuando tenemos que hablar en público. Luego, cuidado con las coletillas, es decir, tenemos muchas, a todos nos pasa, y no pasa nada, pero bueno, mejora nuestro discurso si evitamos repetir constantemente una determinada palabra final que siempre hacemos, ¿no? Como por ejemplo, de acuerdo, vale, perfecto, correcto. Entonces, ¿de qué se trata? Cuando nosotros trabajamos esto en los mentoring desde la Fábrica del Tiempo, intentamos que se establezcan esos diccionarios de expresiones. Es decir, si nosotros tenemos tendencia a decir esa serie de coletillas, pues intentar tener varias coletillas de las que podamos recurrir a la hora de hablar, ¿no? Cuidado, y hemos puesto aquí estos dibujos, ¿no? Con las expresiones faciales, porque obviamente revelan nuestro estado de ánimo. Hay que saber cuando afrontamos esto es complicado, ¿no? Y se tiene que trabajar a un nivel psicológico de manera muy profunda, pero es importante cuando afrontamos un proceso de selección estar lo menos ansioso posible y lo más tranquilo posible, porque si lo estamos se va a acabar notando, ¿no? Cuidado con no introducir pausas o silencios en nuestro discurso porque al final va a aumentar la ansiedad. Esto también se entrena. Os invito a que, igual que las expresiones faciales, si os cuesta, por ejemplo, afrontar un proceso de selección online, porque no mostréis esa ansiedad online o en presencial, vaya, si mostráis esa ansiedad y os agobiáis, os ponéis nerviosos, que hagáis un feedback, es decir, que os grabéis, que veáis cuáles son los aspectos de mejora y que preparéis textos en los que incluso os marquéis una serie de líneas de respiración en los que tenéis que parar en vuestro discurso para respirar y continuar sin generar esa ansiedad, ¿de acuerdo? Y sobre todo afrontar antes, y esto os invito, es una técnica muy sencilla, antes de cualquier reunión o antes de cualquier formación, entrevista, etcétera, a que realicéis unos minutos o dediquéis unos minutos a una respiración abdominal profunda.
¿de acuerdo? Porque al final este sistema fisiológico va muy unido con esa ansiedad cognitiva también, ese estrés que se nos puede generar a la hora de afrontar un proceso de selección, ¿no? Entonces, que respiréis, que es unos minutos para ello y, bueno, se afronta con este tipo de consejos muy breves, Samantha, creo que se afronta mejor un proceso de selección desde la perspectiva también de la productividad y relacionado con esas competencias que hemos hablado. Y por cerrar un poco la visión que nosotros os queremos mostrar desde la fábrica del tiempo. Más o menos he ido en tiempo. Sí, va Y... perfecto en tiempo. De hecho, te quería preguntar si esta presentación, si te importaría si se lo pasamos a los asistentes, porque muchos están Claro, pasando por ella. pues sin problema, por supuesto, o sea, faltaría más. De hecho, nosotros encantados, ¿de acuerdo? Genial, pues Y muchas bueno, gracias, David. Ahora te hago la pregunta que más se ha repetido, que es eso, ¿dónde estabais situados? Bueno, sí, sigue y así. nada, no, simplemente eso. Aquí tenéis nuestra página web, ¿de acuerdo? lafabricadeltiempo.es, ¿de acuerdo? Y nuestro mail de contacto para cualquier cuestión que queráis plantearnos. No obstante, voy a proyectar, si quieres, directamente para que cualquier duda que podáis tener, aparte de las preguntas que me lancéis ahora, directamente mi mail personal del trabajo, quiero decir, este lo voy a leer yo directamente por si cualquier cuestión que cualquier asistente pueda tener. Respondiendo a esa pregunta que nosotros, que te dice que te estaban, ¿no?, lanzando, ¿no? Sí. Nosotros estamos situados en Almansa, ¿de acuerdo? En Albacete, pero trabajamos, como os digo, imaginad, ¿no? Y creo que se deriva de todo lo que he estado contando. Nosotros trabajamos con empresas de toda España, con alumnos de toda España, hemos hecho proyectos de formación tanto a nivel nacional como internacional y bueno, es nuestra filosofía, ¿no? Al final estamos también en remoto y creo que todo esto que está ocurriendo, ¿no?, a nivel de trabajo colaborativo puede ser una muy buena oportunidad para aquellos que tengáis proyectos, estéis donde estéis, en mejorar esas skills y esos elementos de productividad de trabajo colaborativo. Genial, muchas gracias. Pues te voy a lanzar solo una pregunta breve para que nos dé tiempo a acabar más o menos en hora y puedan ir a comer, que volvemos un poco Sí, tarde con todos los sí, sí. asistentes, que es si recomiendas los libros sobre productividad para empezar. Bueno, puede ser una manera, por supuesto, puede ser una manera de empezar. Samantha, claro, todo esto hasta que no entras en ello, como cualquier aspecto profesional, es un mundo y hay mucho, sobre todo pues eso, en el mundo anglosajón, todo esto está muchísimo más definido que en nuestro contexto empresarial. Es decir, nosotros aquí estamos ahora empezando a trabajar por competencias, cuando en otros, y en aspecto de productividad ni te cuento, cuando en otros contextos muy cercanos, te hablo de Francia, te hablo de Reino Unido, te hablo Sí, ya un me poco más dicen que se ha lejos, cortado pero... justo cuando has dicho, justo cuando respondías a la pregunta. No sé si puedes, Sí, supongo sin que habrías dicho problema. que sí por lo que has seguido diciendo, que es que sí que lo recomiendas, ¿no? Vale, exacto, sí. Lo que os decía es que para empezar a familiarizarse con esto, sí, porque aquí, para utilizar una expresión llana y que todo el mundo entienda, estamos un poco en pañales todavía en todo esto, ¿no? Lo que venía a decir es eso, que el trabajo desde la perspectiva de competencias, sobre todo en equipos de talento y de desarrollo de recursos humanos, en otros países ya ha quedado desfasado y aquí estamos empezando, ¿no? Entonces, a la hora de empezar a trabajar este tipo de aspectos, por supuesto que recomiendo libros. Como digo, el método de David Allen, que es, digamos, un pilar básico del GTD, es uno de los que recomendaría principalmente, pero hay miles de blogs y de aplicaciones y de libros, sobre todo, como te digo, en otros contextos empresariales que creo que pueden ser los interesantes. Genial, pues muchísimas gracias, David. Muchas gracias por habernos acompañado. Nada, gracias a vosotros. Perdona por el retraso que llevamos, Nada, un no te pequeño preocupes. problema técnico al principio, pero ya está todo arreglado. Vale, Y a los perfecto. asistentes, muchas gracias por vuestra paciencia con esta mañana, muchas gracias por vuestra asistencia. Y nada, recordaros que estamos presentes en el canal de Telegram, que es donde vamos a compartir todos los archivos, y que esta tarde a las 5 de la tarde volvemos con las orientaciones al empleo y al emprendimiento. Muchísimas gracias, David, y muchísimas Nada, gracias a gracias. todos por acompañarnos. A vosotros. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós.